¿Cómo se plantea realmente la educación desde dentro del Estado? ¿Quién decide con qué información y bajo qué tiempo se construyen las grandes líneas de la política educativa en México? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast del Faro. Hablemos de política y educación. En el episodio de hoy nos metemos al corazón de la planeación educativa para mirar más allá de los documentos y entender los procesos, negociaciones y límites que marcan las decisiones públicas. Acompañan esta conversación Carmen Gloria Pumario y Daniela Rocha, dos voces con amplia experiencia en la planeación educativa desde el gobierno y los organismos internacionales, que participaron en distintos momentos de la elaboración del programa Sector de Educación. Juntas reflexionamos sobre qué es un programa sectorial, qué retos enfrenta esta herramienta de planeación, por qué la evaluación es una condición importante para verificar que vamos por buen camino y qué nuevos acuerdos deben sostenerse entre gobierno, sociedad civil y academia para la planeación y la evaluación educativa. Gracias por escucharnos y compartir. Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast Hablemos de Política y Educación. Hoy vamos a tener una conversación con dos colegas expertas en planeación educativa. Estamos en nuestra séptima temporada eh, y queremos hablar, bueno, toda esta temporada queremos hablar de la política detrás de la escuela, ¿no? Pero hoy en este episodio vamos a hablar de la política detrás de la planeación educativa. Nos acompaña Carmen Gloria Pumarino, ella es economista por la Universidad Católica de Chile, país donde nació y se formó. Recién egresada de la universidad, se trasladó a residir a México y en su trayectoria laboral se desempeñó como directora de área, directora general adjunta en la Secretaría de Educación Pública, en temas de planeación, programación, evaluación programática presupuestal, evaluación de desempeño e información estadística. En 2019 dejó la SEP para incorporarse al Instituto Nacional Electoral, donde trabaja en la reforma al Servicio Profesional Electoral Nacional, y posteriormente se desempeñó como directora de profesionalización y luego como encargada de la dirección ejecutiva del Servicio Profesional Electoral. En 2024 se integró al Ceneval como jefa de oficina del director general y desde agosto del 2025 trabaja de forma independiente. Carmen es una convencida de que la educación es un derecho que se debe ampliar, defender y promover. Y también una convencida del poder de la educación para transformar a las sociedades y de su contribución al desarrollo y bienestar de las naciones. Muchas gracias, Carmen, bienvenida. También Gracias. tenemos a, también tenemos a Daniela Rocha. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en la intersección entre las agendas globales de desarrollo y las políticas públicas nacionales, especialmente en los ámbitos educativo y social. Daniela ha trabajado en planeación educativa en la SEP y en asesoría estratégica en la UNESCO, contribuyendo al diseño de políticas y programas educativos alineados con la Agenda 2030. Fue profesora asociada en el programa interdisciplinario de políticas y prácticas educativas, el PIPE, del Centro de Investigación y Desarrollo Económico, del CIDE. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM y cuenta con una maestría en Planeamiento y Gestión de Sistemas Educativos por el IP UNESCO en París. Actualmente es miembro activa de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, de MUPORED, donde colidera el proceso de planeación estratégica horizontal de la red. Dani, querida, muchas gracias por estar, bienvenidas ambas. Y bueno, pues sin más, me gustaría comenzar este episodio eh, pues preguntándoles un poquito de su experiencia. Ambas han participado, como ya leí en sus semblanzas, en la planeación educativa en la SEP. Ambas trabajaron en la elaboración en momentos distintos del programa sectorial de educación. Y desde su experiencia personal, ¿qué significa realmente hacer planeación educativa desde dentro del gobierno? Adelante, Daniela, Carmen, quien quiera comenzar. Bienvenidas. Gracias, Arcelia. Buen día, Daniela. Muchas gracias por esta invitación. Mira, yo iniciaría diciendo que hacer planeación educativa desde el gobierno, a diferencia
de una institución educativa particular, es que en el gobierno federal la planeación se enmarca en lo que llamamos la planeación nacional. Pero ante todo, es una gran responsabilidad para el gobierno en turno. Eh, en el ejercicio democrático, la ciudadanía escoge al Ejecutivo Federal y le entrega la administración del país, la administración de los recursos del país que pertenecen a toda la población. Y por ello, el Ejecutivo tiene la obligación de informarle a la ciudadanía qué se propone realizar para alcanzar un mayor desarrollo, cómo lo va a hacer y cuáles serán metas puntuales. Todo esto en el marco de la Constitución y las leyes que rigen. Y en la planeación educativa, yo diría que aborda uno de los ámbitos del quehacer público más relevantes para el desarrollo del país, porque la educación no solo es importante en términos del desarrollo económico, social, político, cultural, ambiental, en fin, sino que es importante porque determina el futuro de las personas. Este, por eso es una responsabilidad mayúscula, ¿no? Quien interviene en la planeación desde el gobierno federal debe ser consciente que su trabajo va a incidir en las cortes de infantes, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos que cursan algún grado en el sistema educativo, abriéndoles futuros o acotándoselos, ¿no? Esa es la trascendencia. Eso creo que es lo central. Es una responsabilidad enorme, ¿no? Y bueno, en términos de lo que hay que hacer para abordar la planeación educativa, en primer lugar, tienes que contar con un diagnóstico que te revele la situación en la que se encuentra el país y cada nivel educativo y modalidad. El diagnóstico debe ser preciso, tiene que nutrirse del oír las voces de las personas y organizaciones vinculadas a la educación, ¿no? Recoger propuestas, valorarlas, procesarlas, para después, en segundo término, establecer qué se quiere lograr, qué aspectos es deseable transformar, cuáles hay que potenciar y también, pues, cuáles pueden seguir el curso en el que van. Porque pues, no se trata de hacer borrón y cuenta nueva, o no debiera ser así, ¿no? Estos grandes objetivos luego se van desdoblando hasta concretarse en acciones puntuales, que son las que se van a ir ejecutando, ¿no? En tercer lugar, debe considerarse cuáles son los recursos disponibles y asignarlos de acuerdo a las prioridades que se vayan estableciendo, ¿no? Cuando la planeación no es realista presupuestalmente, pues queda reducida a buenas intenciones, ¿no? Hay que especificar tiempos, responsables de ejecución, en fin. Eh, Cuarto, conforme a cómo se vaya avanzando y los tiempos previstos para lograr lo planeado, es importantísimo evaluar para conocer si se está logrando lo que se estableció, ¿no? Si se avanza en la dirección adecuada y al ritmo que se está esperando, ¿no? Se puede avanzar en la dirección adecuada, pero tardarte mucho más y no te va a dar el tiempo, ¿no? Y por último, lo que se dice mucho, pero se hace poco, es ir ajustando conforme a la retroalimentación que recibes de la evaluación y también ateniéndose a los cambios de las condiciones imperantes, ¿no? Ajustar es absolutamente necesario para que la planeación mantenga validez y pertinencia. Y desgraciadamente, en la planeación nacional parece que uno la escribiera en piedra y no se puede mover, lo cual es paradójico en tiempos que la realidad cambia tanto en tan poco tiempo. El punto creo que en los sexenios es ir em, ajustando conforme se va avanzando. Eso diría por de entrada. Muchas gracias, Carmen, por explicarnos estos pasos, ¿no? Y por colocar el tema de la evaluación en el centro como algo
muy importante, ¿no? Para, como dices, ir retroalimentando y ajustando. Daniela, quisieras tú darnos una breve introducción al tema de planeación y el trabajo que has hecho, que hiciste en la SEP, ¿no? Y su importancia en el ámbito nacional. Sí, muchas gracias, Arce. Buenos días a todos. Buenos días, Carmen. Encantada de estar aquí con ustedes. Yo quisiera, pues, abonar a lo que Carmen ya introdujo, en lo que significa realmente hacer planeación educativa desde el Estado. Para mí, en mi experiencia, hacer planeación educativa significa traducir un proyecto de nación, es decir, la visión del país que queremos ser, que está plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo, en objetivos de alto nivel para el sector educativo. Es decir, pues de manera sencilla, los qués y los cómo, ¿no? Los fines y los medios que tenemos para alcanzar esos objetivos de alto nivel, que a su vez permitirán alcanzar esta aspiración plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, para esto sirve el Programa Sectorial de Educación, que es el documento rector de la educación en México. Pero planear no es solo redactar un documento técnico ni definir metas, es también un proceso el proceso que lo construye y que lo pone en práctica. Entonces, implica transformar prioridades y decisiones en acciones concretas, consensuadas, viables, todo esto dentro de un entramado institucional complejo, ¿no? Como es el sector educativo en México, con tiempos, reglas, recursos limitados, como mencionó Carmen, y con múltiples actores que muchas veces tienen intereses muy distintos, incluso a veces pues opuestos. Entonces, ¿qué supone todo esto? Pues las etapas que describió Carmen, en las que yo quisiera quizás destacar, pues supone leer el contexto, analizar la realidad, articular la evidencia, identificar los problemas públicos, pues uno de los pasos importantes del sectorial, priorizar los objetivos, proponer las soluciones y anticipar las tensiones. Todo esto, pues generando acuerdos con los diferentes niveles de gobierno y sectores y en distintos marcos de actuación. Ocurre además, como lo dice Carmen, en un contexto cambiante y de alta incertidumbre, en donde hay varios procesos haciéndose en paralelo, ¿no? Mientras se desarrolla el programa sectorial, pues también a su vez se va desarrollando la política educativa. Entonces, ¿qué implica? Pues para una persona que está desde dentro, pues implica asumir que la planeación es un proceso multifacético, pero es imperfecto y es inacabado. Pues como se dice, o sea, no se termina con la publicación del programa, sí, sino se requiere después de un seguimiento, de este ajuste que menciona Carmen y de la capacidad de adaptarse frente a lo que es imprevisto y en ese momento no se tiene en mente o no se puede prever de manera cierta. En ese sentido, planear desde el Estado, para mí es navegar como entre diferentes cuestiones, ¿no? Lo deseable y lo posible, lo técnico y lo político, entre la evidencia y la narrativa, el corto y el largo plazo, que también no siempre van en la misma dirección, y entre lo conocido y lo desconocido. Es un proceso complejo y necesario, aunque no es suficiente para transformar la realidad educativa del país. Para eso se necesitan muchas otras cosas que supongo platicaremos un poco más adelante. Pero por el momento eso es como lo que quería yo destacar. Muchas gracias, Daniela. Colocas muchas cosas, ¿no? Tema de la hoja de ruta, ¿no? Del proyecto de nación en materia educativa que constituyen estos documentos, ¿no? Em, de pronto, bueno, y esto eh, en aras de entender un poquito más, ¿no? Ustedes lo vivieron desde dentro en distintos periodos, ¿no? El planear, ¿no? Y el poner de acuerdo a distintos actores, el recoger las demandas, las inquietudes y a la vez los elementos del diagnóstico para colocar objetivos, prioridades, ¿no? Eh, ¿Qué tan participativo es ese proceso, ¿no? Em, Normalmente, bueno, llega una nueva administración y tenemos el primer documento de planeación, pues es obviamente el paraguas, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y unos meses después, a veces hasta un año después, sale el programa sectorial. Eh, y bueno, quienes hacemos análisis de política nos preguntamos y cómo se construyó eso, ¿no?
qué documentos se retoman, em, qué diagnósticos, cómo es la operación de esta planeación, ¿no? ¿Cómo es la logística? Me quisiera imaginar y quisiera que nuestro público se imagine cómo es ese proceso en el que ustedes pudieron participar ampliamente, ¿no? ¿Nos cuentan un poquito? Quien quiera comenzar. Mm, No, Carmen, no sé Eh, si... Sí, bueno, yo quisiera decir, bueno, el proceso es un proceso, eh, digamos, normado, sistematizado, ordenado, racional, viene de un marco, que es la Ley General de Planeación, y en ese pues hay muchas etapas, etapas que son secuenciadas y que dan pues diferentes momentos importantes. En cuanto a tu pregunta de qué es lo que se toma en cuenta, pues se toman en cuenta muchas cosas, ¿no? Y eso es uno de los grandes retos. Por un lado, pues se toma desde el momento histórico de donde se viene, y quizás hablaríamos un poquito más adelante de eso, pero es importante. Se toma, pues ese contexto, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que la política educativa, pues no se hace en el vacío, se hace en un contexto. Y por lo tanto, tanto en la planeación como en la implementación de las políticas, pues el contexto importa y mucho. Entonces, en ese sentido, pues se toma desde la campaña, ¿no? La transición, todo lo que se dijo en la campaña, cómo se dio la campaña, ¿no? Evidentemente eso, pues es muy distinto de un periodo a otro, ¿no? Y la experiencia de Carmen seguramente es muy distinta a la mía, ¿no? En cuanto a cómo se fue, digamos, construyendo ese entramado digamos, de temas y de prioridades y de cuestiones que se toman en cuenta posteriormente en el sectorial. También es muy importante el proceso de transición, ¿no? Existe, bueno, un proceso de transición que lo que hace también es pues tratar de dar en la medida de lo posible continuidad a lo que se hizo anteriormente y preparar a los equipos, ¿no? Algunos de los equipos que van a entrar en lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué otras cosas se toman en cuenta? Pues sí, el programa, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Las consultas que se hacen, no sé si recuerdas que en el proceso que dio lugar al programa sectorial del 2024, pues hubo consultas, ¿no? El secretario Esteban Moctezuma en su momento, pues hizo como un gran proceso de consultas, eso se toma en cuenta. También hubo consultas para el Plan Nacional de Desarrollo en entidades. Esas en algunos casos eran abiertas sobre temas abiertos y en otros casos, como por ejemplo fue la de Puebla, que yo recuerdo que asistí, era específica o más centrada en el tema educativo. Entonces de ahí también salen elementos. Se toman también las contribuciones de las áreas, se les pide, una vez lanzado el proceso, se les pide a las áreas de internas de la SEP y a las entidades paraestatales eh, de la Secretaría vinculadas a la Secretaría de Educación Pública, sus contribuciones. Entonces, llegan las contribuciones, los discursos del secretario, los discursos del presidente, ¿no? Los proyectos de reforma, ¿no? Que en algunos momentos van de la mano y van avanzando, como la reforma constitucional que hubo de 2019, las leyes reglamentarias, estas aportaciones además van y vienen, ¿no? Se va haciendo en un proceso iterativo, en donde van sabiendo versiones distintas del programa y se van complementando. También después hay un proceso de retroalimentación de áreas, ¿no? De áreas específicas de la SEP, por ejemplo, áreas que tienen que ver con temas legales, áreas que tienen, por ejemplo, en mujeres, ¿no? Con temas particulares de ciertos grupos, de ciertos temas específicos. Y todo esto, aunado a los marcos internacionales, todas las cuestiones de tratados internacionales, de enfoques de derechos humanos, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y los lineamientos y las guías, ¿no? Que saca el gobierno para la elaboración de los programas sectoriales, pues se tienen que tomar en cuenta. Entonces, como ves, pues es un ejercicio complejo, ¿no? Esa fue mi experiencia y muchas veces, pues el programa sectorial, pues de un ejercicio del mínimo denominador común entre todas estas cosas, ¿no? Sí,
No, y bueno, ahorita hablabas de pues, muchas partes, ¿no? Desde los documentos programáticos más de orden, en orden jerárquico por arriba del programa sectorial, como el Plan Nacional, pero los proyectos de reforma, pero las consultas, pero los discursos, pero ¿no? Entonces son como muchos elementos. Pareciera entonces que es un proceso que no ocurre solo en un momento del tiempo, sino que está, quiero pensar, y ustedes corríjanme, como que está vivo, ¿no? Hace rato Carmen señalaba que en principio estos documentos no deberían estar escritos sobre piedra, sino ser documentos vivos que se vayan ajustando conforme, ella decía, conforme lo que te dice la evaluación, pero también conforme las circunstancias, ¿no? Yo recuerdo el programa sectorial que salió en el momento de pandemia, ¿no? Eh, y bueno, el documento pues ya estaba en proceso, en ese tocó para ti, Dani, ¿no? Ese documento ya estaba en proceso de publicarse cuando de pronto irrumpe la pandemia. Entonces, a lo mejor en el documento ya no se refleja eso, ¿no? Ya no se refleja la crisis que estábamos viviendo. Pero ¿qué tan vivo es realmente este documento? Si quisieran comentarnos, Carmen, ¿no? ¿Qué tanto sí constituye una hoja de ruta? O sea, es deseable que es un documento vivo, pero ¿qué tanto adentro de la Secretaría se toma como un documento vivo? ¿Qué tanto se reajusta para otras planeaciones que tenga la SEP, aunque no, aunque en el papel ya están ciertos objetivos, ciertos compromisos, ciertas metas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿qué tan útil es este documento, ¿no? Si quisieran, Carmen, empezar. Gracias. Sí, yo diría que sí, que el programa sectorial es una hoja de ruta que orienta el quehacer educativo tanto a nivel federal como estatal. Es un marco de actuación, un referente para todos los actores, las y los actores que intervienen en el sistema educativo nacional, ¿no? Este, como bien dijo Daniela y tú retomaste, pues es un documento que recoge aportaciones múltiples, ¿no? En que hay, eh, primero, antes de una negociación política con los actores que están en ese momento en la palestra, ¿no? Pero ya que se acaba la negociación política, empieza la negociación institucional, que es muy compleja por la complejidad de la SEP, las áreas que le integran, pero las dependencias que pertenecen al sector y qué sé yo. Entonces, pues recoge acuerdos, eh, pues, pero, pero a veces, em, como decía Daniela, es el mínimo común denominador, o sea, algunas cosas van a quedar fuera y la gente se va a sentir, algún sector o se van a sentir como, este, em, desplazados o no considerados y pues hay que ir haciendo siempre un, un, eh, un trabajo de coordinación y de oír, de explicar, lograr acuerdos, ¿no? Pero sin duda a veces se queda corto, por lo que tú dices, hay realidades tan cambiantes que es imperativo ir ajustándolo. Lo que pasa es que no se ajusta en el papel. A lo largo del sexenio aparecen nuevos problemas, nuevas disyuntivas, nuevos desafíos que se tienen que ir considerando e incorporando en la política educativa, en el quehacer educativo, ¿no? Pero el documento sigue siendo importante porque señala un norte hacia dónde dirigirse. La definición de los grandes objetivos y tal vez de estrategias es de mayor alcance y probablemente no experimenta cambios significativos, ¿no? Esos grandes objetivos, cuando ponemos el foco en la calidad de la educación, por ejemplo, varía el contexto, en fin, pero el objetivo es ese, ¿no? Las estrategias, algunas estrategias, y sobre todo las líneas de acción para ejecutar estos objetivos, hay que revisarlas y ajustarlas. Y sería deseable que a mitad de camino se estableciera un proceso de ajuste o de revisión.
puede que no se tenga que ajustar demasiado, pero es importante revisarlo, ¿no? Em, y el problema que yo creo que muchas veces no se aquilata en su justa dimensión, ya lo hemos mencionado un poco, es la restricción presupuestaria. Cuando no se hace, el programa sectorial se degrada a un documento meramente aspiracional, ¿no? Me explico. El gasto educativo en México, que es bastante, no lo suficiente, pero es un gasto preponderantemente federal y la mayor parte de ese gasto se destina a servicios personales, a la nómina docente. Una vez pagada la nómina, el presupuesto que queda para los otros programas que se requieren implementar es muy bajo y se debe asignar con eficiencia. Este es un factor que realmente acota el alcance de la política educativa. ¿Cuánto se le va a destinar? O sea, queremos que haya actualización docente. ¿Cuánto se le destina a la actualización docente? Si no hay recursos, pues no va a haber, ¿no? No va a haber actualización. Ese es un problema muy serio que acota el alcance de la planeación educativa. Muchas Sí, gracias. sí. Ahorita que... Sí, adelante, Daniela. Sí, perdón. Simplemente para complementar un poco lo que dice Carmen y aludiendo al tema que tú comentabas, por ejemplo, de la pandemia, pues sin duda, el programa sectorial se ajusta, sí se ajusta, no se ajusta en el papel como ya lo mencionó Carmen, porque el proceso no aún toma en cuenta esta necesidad. Em, pero se ajusta a través de los programas presupuestarios, ¿no? Estos programas presupuestarios, ¿no? Que son como el siguiente nivel de la planeación y la cascada, van haciendo ajustes y van incorporando estas nuevas consideraciones que van surgiendo de la realidad. Sin duda, no suficiente. Se necesita que haya mayores ajustes, sí, se necesita también, coincido, una revisión, un balance como de medio término, digamos, porque también pensando en el mundo en el que vivimos, pues 6 años es mucho. Bueno, son 5 efectivos, ¿no? Pero 5 años en el mundo en que vivimos, pues son mucho. Entonces, pues siempre pienso, es muy útil que al medio camino se hiciera un balance, una revisión y se ajustara, hubiera los mecanismos para ajustar los hallazgos de esta revisión y las retroalimentaciones de los procesos de seguimiento y de evaluación que se hacen. Justamente, como decías, un caso que fue pues muy significativo y que nos da también para muchas discusiones esto que sucedió con el programa sectorial y la llegada del COVID, ¿no? Em, el proceso del sectorial en su conjunto, hay que recordar que está compuesto por diferentes etapas secuenciadas. Entonces está la elaboración, la dictaminación, la aprobación, la publicación y seguimiento. Todo esto viene del marco normativo y se desarrollan en tiempos institucionales definidos. En el caso de este programa sectorial del 2024, una vez que se concluyó la etapa de elaboración, o sea, es decir, la redacción, ¿no? Del programa, ¿no? Y que hubo infinitas versiones, ¿no? Pero una vez que se llegó a la versión final y se entregó a las instancias encargadas de continuar pues, las otras etapas, que es la aprobación, hacia finales del 2019, pues fue justo en ese momento entre la entrega y la publicación cuando llega la pandemia a México. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Pues que en junio del 2020, cuando se publica el programa sectorial, pues ese no tiene ninguna mención al COVID, ¿no? Porque ya el proceso de escribirlo, digamos, de redacción, había terminado antes de que la pandemia llegara y sin embargo, las escuelas ya llevaban 2 meses cerradas. Las prioridades del sistema educativo pues se habían de cierta manera reorientado de manera urgente y todo el mundo hablaba solamente de la pandemia, ¿no? Entonces, pues sí fue muy palpable, sobre todo en este caso que fue un poco extremo por la situación, que el programa sectorial pues, se dio a conocer en un contexto radicalmente distinto del que le dio origen. Y por lo tanto, pues nació casi que desfasado desde el día uno, ¿no? Entonces, pues eso sí es uno para mí de las cuestiones, para mí y en México y en el mundo, ¿no? Porque esto es una discusión que se tiene en muchos lugares del mundo, cómo hacer que la planeación sea más ágil, más resiliente, más proactiva.
¿no? A estos shocks externos que además pensamos van a ser pues de mayor magnitud y quizás de mayor frecuencia en el futuro. Y es una de las cuestiones que habría que discutir en México y los mecanismos de cómo hacer para justamente poder incorporar esto de manera serena y sistematizada y encauzada. Muchas gracias. Sí, justo han mencionado varias cosas que quisiera retomar, ¿no? Por un lado, este documento que condensa, ¿no? Las prioridades, la necesidad de que esté actualizándose, ¿no? Una propuesta de que a medio camino, o sea, se ajuste, ¿no? O se revise, ¿no? También, bueno, ¿quién tendría que hacer eso? Lo dejo para sus notas y preguntas, ¿no? Eh, Dice Daniela, ¿cómo hacer que este documento sea más ágil, ¿no? Más flexible, ¿no? Y que refleje como la coyuntura, las cosas que son sistémicas y que son añejas y que hay que cambiar, pero también las cosas que de pronto emergen, ¿no? Ahora, por ejemplo, la IA, ¿no? El uso de la IA, el uso ético de la IA, ¿no? Este, bueno, entonces esto como pendientes, ¿no? Y cómo lograrlo, ¿no? Porque de pronto, justo puede ser un documento muy inflexible, ¿no? Y lo pienso no tanto como un documento de planeación para quien trabaja dentro de la Secretaría o para quienes hacen la política educativa, pero también para los que estamos fuera y quienes les damos seguimiento. Ahorita vamos a eso, ¿no? A la política educativa. De pronto yo, bueno, pues llevo estudiando distintos programas sectoriales, ¿no? Y veo, bueno, son ejercicios de diagnóstico muy valiosos, ¿no? Son el punto de partida como para decir, a ver, este sexenio, ¿de dónde? ¿Qué es cuáles son los problemas que se están priorizando? ¿Cuál es la definición pública del problema o del conjunto de problemas que se quieren resolver, ¿no? Entonces es muy valiosa esa parte, ¿no? Pero hay una parte que ustedes mencionaron donde pareciera que es un documento o visto desde fuera, ¿no? De más de buenas intenciones que no necesariamente va con la lógica presupuestal, ¿no? Porque si uno revisa las prioridades en los distintos programas sectoriales, están clarísimas, ¿no? Mejorar la calidad de la educación, de disminuir la desigualdad educativa, mejorar la equidad, apostar por los aprendizajes de todas las niñas y niños a lo largo de la vida, este, mejorar las condiciones, ¿no? Incluso revalorización docente, ¿no? Las condiciones de los docentes. Pero cuando uno se va al presupuesto, es otra lógica, ¿no? Entonces ahí es como, ahí es donde nos causa, quienes hacemos análisis de política educativa, nos causa conflicto, ¿no? Por un lado está esta ruta bien planteada, con prioridades, con metas, ¿no? Y por otro lado está el análisis del presupuesto, ¿no? En algún momento se hablan estas prioridades, estas cosas que se colocan en los programas sectoriales, se dialogan, ¿no? Se colocan em, con una base realista de lo que va a pasar en términos presupuestales. Cada año se hace un ejercicio de programación del presupuesto, ¿no? Y puede haber ajustes mayores, menores, pero no pareciera que van de la mano, ¿no? Parecieran dos lógicas distintas, ¿no? No sé entonces qué es primero el programa sectorial y luego el presupuesto, o los presupuestos y el programa se va ajustando a lo deseable, ¿no? Eso parecería ser de pronto que el programa sectorial es buenísimo para pensar en el diagnóstico del sistema educativo nacional y decir, de aquí partimos, esas son las problemáticas, hacia aquí, a estas metas queremos ir, pero en algún momento eso se corta con el tema del presupuesto, como que no fueran procesos empatados. No sé si lo logro expresar bien, pero ¿qué consideraciones les merece esto, no? ¿Es algo que percibimos los académicos? ¿Es algo que en efecto es muy complejo de que suceda? ¿Es algo en lo que se está trabajando? Este, ¿Cuál es su percepción, Carmen? Y luego Dani. Gracias. Mira, yo creo que es algo muy complejo. A mí me tocó participar en la planeación 2013-2018. Las cosas han cambiado desde entonces, pero hay cosas que más o menos se mantienen como estos problemas, ¿no? Em, en ese momento, el contexto era el acuerdo, el pacto nacional, y en ese pacto ya se había hecho desde el día uno
compromisos en materia educativa. Esos compromisos se trasladaron al Plan Nacional y se trasladaron al programa sectorial. Pero cuando empezó el gobierno, el presupuesto ya estaba aprobado, con la inercia del sexenio anterior, ¿no? Entonces venían los programas presupuestarios y se fueron haciendo ajustes, se destinaron recursos para los programas como insignes, los que iban a, mm, a destacar la nueva gestión. Pero el resto se va acomodando y el acomodo es muy largo, porque si tú partes ya con un presupuesto dado, eh, el, el- el ajuste se tarda un año, o sea, al siguiente presupuesto. Y entonces es lento y a veces lo que pasa es que se come el tiempo, te come el tiempo llegar a la situación en la que tú podrías operar lo que te has planteado realmente. ¿No? Entonces se van ajustando, pero se van quedando atrás. Esa es mi impresión. Creo que en el caso del siguiente, a mí me tocó todavía la transición, pues hubo también mucho, ahí sí, como borrón y cuenta nueva, ¿no? Y cosas que se iban a borrar y de repente no se pueden borrar en el presupuesto esto, ¿no? Este, pero, pero creo que sí, hay como un desfase, porque el presupuesto está dado cuando empiezas. Claro. Daniela, ¿quieres comentar? Sí, pues coincidir con Carmen en el sentido de que en mi experiencia, pues no van suficientemente de la mano. Y justamente esto también es un gran desafío, ¿no? O sea, existe este desfase del presupuesto, existe también el desfase entre las acciones planteadas, ¿no? Y lo que se refleja en el presupuesto, ¿no? Y sin duda, pues es lento también, ¿no? La manera en que se va ajustando es lento porque los años calendarios, ¿no? Y la manera en que se desarrolla la política, pues va, digamos, haciendo que esto no sea suficientemente rápido o ágil, ¿no? En ese sentido también. Y lo que se ajusta, pues también son los programas, ¿no? Existe también, ¿no? En política educativa, una de las cuestiones importantes es que cuando se pasa del programa sectorial a los programas presupuestarios, pues muchas veces se adopta el sectorial y los programas pues vienen como heredados, ¿no? Y entonces en lo que se hace ese ajuste de modificar los programas sectoriales, pues pasa quizás un año o dos, en algunos casos es más rápido, en otros pues implica el desarrollo conceptual también de los programas presupuestarios. Y finalmente, ¿por qué eso es importante? Porque el programa presupuestario es la categoría a la cual se asigna el presupuesto, ¿no? Es la que hace al final de cuentas el vínculo entre el presupuesto y lo que está plasmado en el programa sectorial. Entonces, simplemente pues sí coincidir con Carmen y definitivamente pues se necesita desde el inicio hacer un mayor cruce, ¿no? Y un cruce que no solo sea al momento del programa sectorial, sino que sea a lo largo de todo el proceso del sexenio. Una cuestión que es como muy importante, por ejemplo, es que si ven el sectorial hay como un párrafo que habla de que todo lo que se incluye en el sectorial se hará con cargo al presupuesto autorizado, algo así, ¿no? Entonces, pues lo que dice es que, bueno, da la pauta, da el marco, ¿no? De que todo lo que está aquí se hará con respecto a eso, pero en ese momento a veces no se va más allá y es interesante y sería interesante hacerlo, ¿no? Por supuesto que las áreas de financieros y las áreas presupuestarias están involucradas en el proceso, ¿no? También, o sea, es parte del proceso. Sin embargo, quizás habría que buscar los mecanismos para que esto dialogara más y dialogara durante todo el sexenio. Muchas gracias, Daniela. Eh, justo, pues hay como muchos retos, ¿no? Sin duda es muy valioso tener documentos de planeación. Básicamente no puede haber evaluación si no tenemos una ruta, ¿no? O sea, ¿qué esperamos? ¿Qué queremos cambiar? ¿No? Entonces, ejercicio per se es valioso, pero a lo que han señalado, pues con muchas áreas de oportunidad, ¿no? Al menos como lo vemos, ¿no? Ahora, hablaban hace rato sobre todo Carmen hablaba del tema de ir ajustando a partir
de los resultados de la política, de la evaluación, ¿no? Eh, ¿Cómo pasa esto, no? Me preocupa particularmente hoy que no tenemos una instancia de evaluación educativa. Digo, la SEP tiene sus áreas de evaluación, ¿no? Y eso es valioso, pero ya no tenemos las instancias ni Coneval, ¿no? Ni Mejoredu, ni INE, ¿no? Eran instancias que podían servir como contrapeso y apoyando esta evaluación externa, ¿no? De los distintos programas que lleva la SEP, ¿no? En el Coneval particularmente, pues los becas Benito Juárez, todos los programas con presupuesto, ¿no? En su momento el INE hizo otra estrategia de evaluación de políticas, ¿no? Como orientada a mirar la coherencia, la integralidad de la política, pero bueno, finalmente tenías por lo menos las evaluaciones del desempeño que hacía el Coneval y que ahora no tenemos. Entonces, ¿cómo se nutre la SEP? ¿Cómo se nutría en los años que a ustedes les tocó participar de estas evaluaciones, ¿no? Que tanto tomaba en cuenta en realidad en sus ejercicios de diagnóstico, de planeación, las evaluaciones que había en su momento. ¿Y qué pasa hoy que no tenemos esas evaluaciones? ¿No? ¿Cómo podemos ajustar la planeación sin evaluación? No sé quién quiera comenzar. Mira, me arranco. Mm, Como, como bien ya hemos comentado, pues la evaluación es una parte fundamental del proceso de evaluación para darle el seguimiento a la planeación, ¿no? Cómo se van concretando las metas o no, ¿no? Por dónde hay que introducir ajustes a la ejecución o a la planeación, en fin. Eh, pero la evaluación debe basarse en metodologías serias y probadas. No es una improvisación. Es fundamental que sea imparcial, objetiva, sin sesgos, ¿no? Por eso es necesario que la realice un ente distinto al responsable de la ejecución, yo creo, ¿no? De ahí la importancia, por ejemplo, del Coneval. El Coneval era un dolor de cabeza porque nos exigía muchas cosas, pero nos ponía en orden, ¿no? La evaluación del desempeño no era viable si no se hacía bien la evaluación, la planeación. En ese momento se usaba la matriz de marco lógico y si se hacía bien, pues te ayudaba mucho. Si no se hacía mal, entonces ahí estaban sobre nosotros los del Coneval para que hiciéramos bien las matrices de cada programa presupuestario. Pero como decía, es muy importante que esta evaluación la haga un ente distinto al responsable de la ejecución. Porque si es la misma instancia la que ejecuta y evalúa, el riesgo de autocomplacencia es enorme, ¿no? La tentación de cucharear cifras es alta, por decirlo así, ¿no? Se pierde objetividad, se pierde rigor y con eso se pierde una auténtica rendición de cuentas. Si no sabemos además cómo vamos, cómo ajustamos, ¿no? Em, y yo quisiera destacar que no solo es importante evaluar el resultado de los procesos, del proceso de planeación, cómo se van concretando los programas presupuestarios, también es importante evaluar el trabajo institucional. La ciudadanía espera que la autoridad educativa sea eficaz y eficiente y debiéramos asumir que una buena administración pública es un derecho ciudadano cautelar, ¿no? Y que esta administración pública en sí debe estar sujeto a una evaluación, ¿no? Eso no se hace realmente y debiera incorporarse también. Em, yo lo que quisiera decir hoy en día particularmente es que la evaluación no es punitiva en sí. El problema es que el uso que se le dé a la evaluación puede llegar a ser punitiva, pero la evaluación no es punitiva, ¿no? El valor de la evaluación es como herramienta para obtener información veraz, ¿no? Para orientar la política pública. Si se utiliza así para orientar, para corregir, para ajustar,
la ciudadanía lo va a agradecer, ¿no? Es la vía para detectar y dimensionar las problemáticas que tiene el sector. Eh, Identificar, por ejemplo, el rezago educativo, el abandono escolar, la reprobación, la violencia en las escuelas, la empleabilidad de los egresados, no sé, en fin. Em, y solo una vez identificadas se pueden implementar acciones para subsanarlas. No evaluar, en cambio, es cerrarse los ojos, es desconocer, es ignorar, no hay manera. Y como tú lo señalas, han ido desapareciendo estas instituciones que evalúan la educación y las políticas públicas, y eso es muy grave, la verdad, porque no contamos con información válida, confiable, que verifique que también se están ejecutando los objetivos y, y que también han sido planteados los objetivos también. Ese es otro asunto que tiene que someterse a la mirada de actores externos, ¿no? En ese sentido creo que hemos ido perdiendo, desgraciadamente. Sí, desafortunadamente así es hoy en día. No sé, Daniela, ¿quieres comentar al respecto? Sí, quisiera comentar un poco sobre, en la misma línea de lo que comenta Carmen, y un poco haciendo el vínculo con lo anterior que hablábamos del programa sectorial, de estos retos que señalamos, no es que el programa sectorial no sea relevante, sino al contrario, yo creo que justamente en momentos de mayor incertidumbre, ¿no? Contar con una hoja de ruta clara es aún más importante, ¿no? Sin ella no podemos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, y la visión de conjunto es precisamente lo que guía y rige la acción colectiva, particularmente también en momentos de crisis o de shock externo. Entonces, no se trata de disminuir la importancia del programa sectorial, se trata de justamente mejorar este proceso de planeación para que responda mejor a las necesidades de los tiempos actuales, ¿no? Y también de la sociedad y la ciudadanía. En este sentido, pues si el programa sectorial es la hoja de ruta y el norte, pues la evaluación es la brújula, ¿no? Para mí es el termómetro que permite saber si lo que estamos haciendo se está haciendo bien y si se avanza conforme a lo planeado, de manera adecuada, suficiente y consistente, ¿no? Entonces, y sí quisiera señalar que, bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Cuando se habla de evaluación, se habla de muchas cosas al mismo tiempo también, ¿no? O sea, por mencionar como algunas dimensiones, la evaluación puede referirse a la evaluación de las políticas, a la evaluación de los programas, a la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Y sin embargo, la tendencia en México es que ha habido rupturas y cambios importantes, no solo en políticas, sino también institucionales en todas las dimensiones asociadas a la evaluación, ¿no? Con la eliminación del INE, como mencionas, pues que realizaba como aportaciones relevantes a evaluar la política educativa, con la desaparición del Coneval, que era el encargado de hacer la evaluación de los programas presupuestarios y dar esta retroalimentación que servía justamente para ajustar la política, con la eliminación de las evaluaciones de aprendizaje como Planea, ¿no? Y la participación de México en otras evaluaciones importantes como las evaluaciones regionales de la UNESCO, ¿no? Del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la UNESCO. Entonces, hoy en día, pues la constatación es que contamos con mucho menos herramientas para observar y gestionar y mejorar la educación. Y esto es muy importante porque porque la evaluación permite, pues, diagnosticar, documentar, ajustar, mejorar la acción pública, y sin la posibilidad de evaluar ni el desempeño del sistema educativo, ni la calidad de los programas, ni la eficacia de la política educativa, pues avanzamos a ciegas, como dice Carmen. Y entonces el ejercicio de implementación del proceso, pues se vuelve un poco, por decirlo coloquialmente, un poco como póngale la cola al burro, ¿no? En algunas cuestiones. Entonces sí es algo importante, sí es algo grave, sí se necesita, pues otras, digamos, instancias, ¿no? Que permitan tener ese ejercicio de, de evaluación y de ponderación del actuar de la política educativa y del sistema educativo y, como dice Carmen, de la institución. Y justo, ¿no? Y ante este panorama, pues de pronto tan
tan triste, ¿no? De no tener contar con estas instituciones, con esta evaluación. Eh, Cabe decir, ¿no? Tampoco eran evaluaciones perfectas. Yo participé en algunas evaluaciones, eh, coordiné algunos procesos de evaluación y siempre decíamos, bueno, si esta evaluación realmente retroalimentara la política sería fantástico, ¿no? Pero bueno, el hecho de tener, ¿no? Ejercicios de evaluación y que nos den pauta, ¿no? Para decir, bueno, por aquí estamos haciéndolo bien, por aquí no tan bien, aquí tendríamos que poner más esfuerzos, más empeños, ¿no? Pues es importante. Y ante esta ausencia, ¿qué nos queda, ¿no? Como ciudadanos, ¿cómo se imaginan? Digo, hay ejercicios ciudadanos muy interesantes, ¿no? Hay quien hace análisis del presupuesto, ¿no? Pienso en México Evalúa, ¿no? Hay quien hace monitoreo de indicadores, ¿no? Pienso en Mexicanos Primero. Hay otras organizaciones de la sociedad civil como Educación con Rumbo que siempre ponen el dedo en el renglón también y están colocando datos de forma muy crítica, ¿no? Eh, en el Faro Educativo hacemos justo pues seguimiento de algunas políticas, hacemos foros, hacemos este podcast, publicamos apuntes, ¿no? Eh, Pienso que, bueno, todos esos ejercicios son valiosos, pero de pronto son insuficientes ante la realidad, ¿no? De nuestro país con tantos retos. Entonces, ¿cómo se imaginan, ¿no? Pensando en la carta a los Reyes Magos, ¿no? ¿Cómo se imaginan que podríamos abonar, ¿no? Desde la ciudadanía a un mayor ejercicio de evaluación de la política y concretamente del programa sectorial, ¿no? ¿Cómo involucrarnos más? ¿Por cómo se lo imaginan? Pues yo, por ejemplo, si me permites, en todas estas iniciativas que mencionas, ¿no? De seguimiento y de evaluación de ciudadanía son muy necesarias y son muy importantes para el ejercicio democrático del poder y también para el ejercicio del derecho de los derechos humanos y del derecho a la educación. En este sentido, son muy valiosas. No solo para acercar la política a la ciudadanía, sino para hacerla más comprensible y para fortalecer la rendición de cuentas. Ante esta situación que describimos anteriormente, pues la ciudadanía puede constituirse en un aliado, ¿no? También en un contrapeso clave y es capaz de visibilizar problemas, de documentar brechas, ¿no? De mantener al tema educativo en la conversación pública. Em, Sin embargo, estos esfuerzos no solo no son suficientes, sino yo pienso que no pueden sustituir la responsabilidad indelegable del Estado de dar seguimiento y evaluar sus políticas, ¿no? Ni lo eximen de la obligación, como dijo Carmen, de garantizar que haya una independencia y una solidez técnica y una autonomía en las instancias que se encargan de hacerlo. Entonces, sí son muy valiosos, son complementarios y para que además funcionen mejor y sean más eficientes, tienen que dialogar mejor con el Estado. O sea, es necesario avanzar a esquemas de evaluación más colaborativos, o sea, donde la sociedad no solo esté como informando o evaluando a posteriori, ¿no? Sino que pueda participar desde las reglas, ¿no? Con reglas claras, con la definición de preguntas, de indicadores, de interpretación de resultados. Ahí la evidencia internacional demuestra que cuando la participación se incorpora desde antes, ¿no? Y cuenta con canales institucionales de diálogo, pues la retroalimentación deja de ser esta confrontación, ¿no? Este ejercicio confrontacional o de denuncia que muchas veces hemos visto en el pasado y se vuelve más colaborativo, se vuelve una cuestión de aprendizaje colectivo, de mejora continua. Y yo pienso que pues hasta allá tenemos que avanzar, ¿no? Los esfuerzos ciudadanos son valiosos y necesarios, pero necesitamos que el Estado esté dispuesto a escuchar y que ambos estén dispuestos a dialogar en diferentes momentos del proceso. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Daniela. El acompañamiento crítico de instancias externas es imprescindible, ¿no? Pero también hay que saber que hay instancias serias y otras no tantas. Hay instancias que quieren aportar y otras que quieren denostar. Eso es así y siempre lo va a ser.
Yo me acuerdo cuando estaba en la administración pública, la crítica era constante, pero a veces era con fundamento y a veces sin. O sea, y la tendencia siempre era ver el vaso medio vacío en lugar de medio lleno, y eso es un poco frustrante cuando estás adentro porque te cuesta mucho avanzar, te cuesta concretar, y la gente espera que los resultados sean inmediatos. El sistema educativo es muy, muy complejo, y luego te exigen resultados sin saber si hay recursos, si existen las condiciones, si incluso el marco normativo te lo permite o no. Este, hay ocurrencias que son de dentro y de fuera, ¿eh? Que son algo que pues, hay que atajar a tiempo porque si no es muy costoso que avancen esas ocurrencias. Pero, insisto, es imprescindible tener ese acompañamiento, y coincido con Daniela. O sea, el punto es cómo ese acompañamiento, cómo esa retroalimentación deja de ser confrontacional para ser una cosa colaborativa. Y ahí creo que es el gobierno que debe abrir la puerta, tender puentes para organizar una participación eh, que contribuya de la sociedad. Y la sociedad se ha ido organizando, como tú bien dices, ya has mencionado, en organizaciones que específicamente van dándole seguimiento a ciertas cosas. Bueno, esas organizaciones, pues hay que invitarlas a dialogar, ¿no? Hay que invitarlas a organizar espacios de reflexión, de retroalimentación, en fin, que apoyen el quehacer educativo. Mira, la responsabilidad del sector educativo es demasiado grande como para pensar que se puede prescindir de opiniones autorizadas y de la experiencia. Entonces, hay que tender puentes. em, y además hay que asumir que la crítica es válida. La crítica es válida, y hay que atenderla, ¿no? Denostar la crítica no es un comportamiento democrático, digo yo. Tenemos que pensar que la construcción es colectiva, ¿no? Muchas gracias. Pues ponen temas muy importantes en la discusión. Eh, sí, una cosa es todo lo que, el potencial que tienen estos instrumentos de planeación como hojas de ruta, pues para fijar, ¿no? Prioridades, ¿no? Otra cosa son los retos para que estos instrumentos sean flexibles, sean lo suficientemente eh, ajustables, ¿no? Para incorporar eh, temas de coyuntura, ¿no? Y bueno, ahí tenemos otro reto enorme, ¿no? Cómo hacerlos más flexibles, ¿no? Para que quede un documento como un documento base, que sea el programa sectorial, pero que se pueda ir alimentando, ¿no? Otro reto es la evaluación de la política, ¿no? No solo de la educación en términos de aprendizajes que ahora no tenemos, ¿no? O la evaluación de lo que sucede en las escuelas o la evaluación docente, sino la evaluación de las políticas y los programas para que justo retroalimente la política, ¿no? Otra cosa es, ¿no? Voy como ordenando la discusión. Otra cosa tiene que ver con quienes participan, ¿no? Aceptando que es muy valioso la participación de la sociedad civil, pero con este principio de realidad, ¿no? Eh, hay cosas que no se pueden hacer en el corto plazo, que necesitan recursos, que necesitan organización, y bueno, ustedes que ya lo vivieron desde dentro, ¿no? Es frustrante, ¿no? Ver cuando la crítica es encarnizada y no es propositiva, ¿no? Yo creo que cada instancia tiene su rol que jugar, ¿no? Hay quienes juegan el rol de la denuncia, hay quienes juegan un rol más colaborativo, pero sin duda esto tendría que abrirse, y eso implica voluntad política, implica mirar más lejos, ¿no? Tener una misión alta, ¿no? O sea, poder como pensar que los problemas educativos tan graves que enfrenta nuestra sociedad, ¿no? Los retos, las desigualdades no van a cambiar
si no involucramos a todos los actores en el seguimiento, en la elaboración de propuestas, ¿no? Pues bueno, creo que el camino es muy largo, ¿no? E incluso diría yo que hoy tenemos un revés muy importante comparativamente con los últimos años, ¿no? Estamos en un apagón informativo, en un apagón institucional, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les agradezco muchísimo su participación y no sé si quieran cerrar con alguna propuesta, con alguna idea, con algún mensaje a nuestra audiencia. Y bueno, pues me gustaría agradecerles muchísimo a las dos esta charla. Carmen, Dani. Muchas gracias, Arce. Simplemente cerrar, sí, como dices, el camino es largo, hay es complejo, ¿no? Sin embargo, es importante, ¿no? Esto que comentabas, por ejemplo, para la ciudadanía, que en la mayoría de los casos tiene otras preocupaciones, ¿no? Más inmediatas, más urgentes. Eso me hace recordar una frase del ministro de Educación de Argentina cuando hizo la inauguración del G20, que decía que todos los problemas del mundo son problemas de educación, ¿no? Entonces, para todos aquellos que nos preocupamos por otras cosas, ¿no? También por el trabajo digno, por el fin de mes, por la igualdad de género, por todo esto, pues la educación está al centro de todos estos temas y la Agenda 2030 lo recoge muy bien, ¿no? Cuando dice que la educación pues, es un derecho en sí mismo, pero también es un derecho habilitador de otros derechos. Entonces sí invitaría pues a que nos involucráramos más y de ambos lados, ¿no? Se abrieran los canales de comunicación porque quisiera añadir que todo lo que ocurre en la escuela es el resultado de una política educativa o en su defecto de la ausencia de la política, ¿no? O sea, si tu hijo come o no en la escuela, si tu hijo tiene un buen maestro o una buena maestra, si la escuela tiene baños, si los protocolos de bullying son efectivos, anti-bullying son efectivos o no son efectivos para prevenirlo. O sea, todo eso está relacionado con decisiones de política educativa y muchas de ellas plasmadas en estos documentos y, por supuesto, después aterrizadas. Pero, pero pues decir que exigir el derecho a la educación es una tarea de todos, ¿no? Y es una venida de doble sentido. Tanto acercarla a la política, a la gente, como a la ciudadanía, interesarse por estos temas. Muchísimas gracias, de acuerdo, Carmen. Ah, a ver, yo quisiera, un mensaje para quienes diseñan la política educativa, em, que es importante no desdeñar lo que se ha hecho previamente. La experiencia siempre es una gran aliada para saber que sí, que no, ¿no? Eh, Pretender descubrir el hilo negro, pues no es buena idea. Marginar a quienes piensan distinto, tampoco. La cerrazón no es una buena aliada, ¿no? El, el país está antes y el país lo integran todos sus habitantes, no nada más los de un color. Hay que hacer política pública, política educativa es dialogar. Y eso es importantísimo para los hacedores de política, ¿no? El diálogo, oír distintas voces. Para la ciudadanía, bueno, pues es difícil, como decía Daniela, dejar un mensaje porque la población debiera estar interesada en todas las políticas públicas, no nada más en la educativa, ¿no? Pero la educativa es tan importante para la vida de las personas y para la vida de las comunidades que uno pensaría que debiera suscitar más interés. Desgraciadamente, no ocurre lo que uno esperaría, ¿no? Pero sí creo que hay un aspecto que es de responsabilidad ciudadana y que es importante que la ciudadanía se entere y busque y escarbe cuáles son los planteamientos en las propuestas de campaña de las personas que aspiran a llegar al Ejecutivo Federal. Hay que exigir que haya una concepción adecuada del problema educativo desde las campañas y cuáles son las soluciones que plantearían a esos problemas, que sean realistas y pertinentes. O sea, creo que ejercer ciudadanía eh, es enterarse de qué es lo que está pasando en este sector particularmente que tiene tanta relevancia. Entonces,
Eh, vamos, es desde la campaña de los que aspiran al Ejecutivo Federal y que luego se traduzca en la planeación institucional y que también el Congreso se integre por personas que tienen conocimiento y preparación para analizar y debatir propuestas educativas y asignar recursos y problematizar en este sentido. Entonces, la responsabilidad ciudadana es en la selección de quiénes van a ser la política educativa en los hechos, ¿no? Creo que eso es muy importante. Pues con esto último me voy, con esta necesidad que ustedes señalan de involucrarnos más, ¿no? De darnos cuenta de la importancia de participar, de saber que lo que sucede todos los días en nuestras escuelas y en nuestro ámbito cotidiano, pues tiene que ver con la política, ¿no? Con la política educativa en este caso. Entonces, y con el llamado a nuestras autoridades, por supuesto, ¿no? A repensar esta relación y cómo podemos trabajar conjuntamente por mejorar, ¿no? La educación. Son muy buenas intenciones. Creo que las tres estamos en esas ganas, ¿no? De colaborar y de involucrarnos más. Y bueno, pues les agradezco muchísimo el espacio, sus comentarios, sus opiniones, su experiencia. Y los esperamos a quienes nos escuchan en un nuevo episodio del podcast del Faro. Muy buen día. Muchas gracias, bonito día Muchas para gracias. todas. Buenas tardes.